Ya, ya se está grabando. Como les había comentado, vamos a hacer anemias y en realidad en hematología esto se ve en diferentes clases porque hay diferentes tipos de anemias. Cada una es un tema como tal. Nosotros vamos a revisar lo más importante y también lo más preguntado de cada una de estas. Así que atención, sobre todo con los datitos en los que más énfasis voy a hacer. Al final vamos a ver preguntas para acostumbrarnos un poco al tipo de preguntas y cómo enfocar nuestro diagnóstico, tratamiento o conceptos básicos que corresponden a esto. Aquí hay bastante fisiopato, yo diría, en cuanto a valores o laboratorio podría considerarse. Es una recopilación de varios cursos que ya han llevado, pero que con más detenimiento se ven aquí, como patología en sí. Ya. Entonces, veamos el primer subtema. Pero antes de eso, una noción general. ¿Cómo definimos anemia? Siempre empezamos por la definición. Ya. Nuestra definición va a ser esta: es la disminución de la masa eritrocitaria o de la concentración de hemoglobina por debajo de los límites normales. Ahora vamos a ver cuáles son. Esto impide el aporte adecuado de oxígeno a los tejidos, porque la hemoglobina es la que nos permite transportarlos. Ya. Entonces, quédate por ahora con esto. Disminuye la concentración de la hemoglobina. Es lo principal como voy a definir mi anemia. Pero también hay valores operacionales. Eso quiere decir que son números. De aquí me importa aún más que recuerdes los valores en los adultos, siendo adultos, entre comillas, mayores a 15 años, porque a partir de esa edad es que determinamos el valor que rige también para los adultos como tal. ¿Ok? De todas formas, aquí te he puesto los valores en niños, pero esto es más variable en función a la edad, incluso de la edad gestacional, si es que se trata de neonatos o de recién nacidos. Entonces, nos vamos a concentrar en únicamente estos valores que te he puesto. Ya. Niños de 6 meses a 59 meses, menor a 11, me define una anemia. De niños de 5 años a 11 años, menor a 11,5, me define anemia. En mujeres no gestantes, que en un siguiente cuadrito te he puesto como sin gestación, o sea, SG, mayores a 15 años, que es nuestro punto de corte de edad, menor a 12, nos define anemia. En mujeres gestantes, el valor es un poquito menor, menor a 11 me define anemia. Y en varones, el valor es mayor, menor a 13 me define anemia. Esto es siempre mayores de 15 años, ya. Además, yo voy a tener que clasificar mi anemia cuando ya la he definido como tal. Estoy dentro de anemia, tengo que definir si este valor corresponde en función a la severidad a un grado leve, a un grado moderado y un grado grave. Para eso también tengo valores que debo recordar. Me voy a concentrar en los mayores de 15 años, que son los adultos, ¿ok? Mujer con gestación, sé que el punto de corte es un poquito menor, es 11, ya. Normal es mayor o igual 11. Leve es menor a 11, pero mayor a 10. Moderada es de 10 para abajo, pero mayor a 7. Y grave, menor a 7. En mujer sin gestación, mayor o igual 15 años, el punto de corte inicial para anemia, para definirla, era 12, ¿ok? Entonces, menor a 12 estoy en anemia leve. Moderada, si es que es menor a 11. Grave, si es que es menor a 8. Para varones, simplemente bajo un número. Estoy bajando de 1 a 1. En varones mayores igual 15 años, el punto de corte es 13, leve es menor a 13, moderada es menor a 11 y grave es menor a 8. Tanto en mujeres sin gestación como en varones mayores a 15 años, mayores iguales a 15 años,
Pues el valor que me determina una anemia grave es de 8 y en mujeres con gestación el valor que me determina grave es menor a 7. Eso me importa bastante porque estas personas no son hemodinámicamente estables, en realidad tienen una inestabilidad hemodinámica severa y por eso es que voy a tener que reponer en la gran mayoría de casos con paquete globular. Y eso es un dato interesante que también me puede ayudar a responder preguntas así de saque, en donde te pregunten por conducta terapéutica. Si es que te dan un valor, por más que te traten de confundir con la presentación clínica o te den muchas otras causas o factores que estén relacionados a la causa o no sé, más criterios laboratoriales, pues ya de esto de saque te indica, tengo que reponer, tengo que dar paquete globular a una persona que ya se ha perdido mucho o tiene, no sé, em, tal vez no ha sido necesariamente por pérdida, pero ha sido una anemia por enfermedad crónica que ya está muy severa y cosas de ese tipo. Normalmente en el hospital los valores que se manejan para un punto de corte de anemia grave nos sirven también para determinar si un paciente necesita una transfusión. Ya, sigamos. Hay ciertos ajustes que se van a tener que hacer en función a los valores que hemos visto. En realidad hay más que los que te he señalado aquí, pero los principales vienen a ser estos. A la cabeza vamos a tener el ajuste por altura, que quiere decir que voy a tener que restar cierta cantidad en función a la altitud en la que se encuentra la persona. Esto aplica desde los 1000 metros, porque los valores estandarizados que hemos visto en la parte superior aplican para cualquier persona que vive o al nivel del mar o hasta una altitud de 1000 metros. A partir de ahí es que tengo que hacer mi ajuste. Aquí te los dejo. Esto normalmente no lo preguntan, pero no está de más que sepas que se tiene que ajustar por altura, sobre todo ya en la parte práctica, pues en el hospital te pueden preguntar si es que a un paciente que viene, no sé, de Ayacucho, de Cusco, le puedo aplicar los mismos valores para determinar si es que está en leve, moderada, grave o anemia. Así, tengo que hacer el ajuste. Entonces, altitud. Ojo que el hematocrito es 3 veces el valor de la hemoglobina. No te equivoques, hematocrito y hemoglobina. Em, la relación siempre va a ser de 1 a 3. Al menos eso es lo que pasa en una persona sana. Em, Puede ser que por producción este nivel se vea afectado y es lo que vamos a ver tal vez en otros capítulos, definitivamente en otros capítulos de hematología, pero desde ahora hagamos énfasis en este concepto. Es básico de fisio. em, la relación va a ser de 1 a 3, ¿ok? Ya, y otra cosa en la que tienes que fijarte para considerar si es que un paciente está en leve, moderado, grave o si es que defines anemia es el hábito tabáquico. Esto también va a requerir un ajuste. Ahí te dejo los datitos. No lo suelen preguntar, pero te lo dejo como un dato extra. Recuerda que altitud, tabaco influyen en el valor que se toma como referencia. ¿Ok? Y en ambos casos vas a tener que disminuir el valor. Ahora vamos a ver cómo la clasifico antes de pasar a cada uno de los subtemas que revisaremos. Cuando ya definí anemia como tal, que es un valor disminuido de hemoglobina en la sangre, voy a determinar si es que se trata de una anemia microcítica, normocítica o macrocítica.
Se trata de una microcítica cuando mi BCM, mi volumen corpuscular medio, que hace referencia al tamaño de mi eritrocito, si mi eritrocito está chiquito, es microcítica. Si mi eritrocito está normal, es normocítica. ¿Cómo defino normal? Entre 80 y 100 fentolitros, fentolitros, ¿ok? Ese es el valor que se utiliza. Menor a esta cantidad, es decir, menor a 80 fentolitros, microcítica. Y cuando está grandote mi eritrocito, es una anemia macrocítica. El punto de corte es 100. Recuerda esto de normal y ya te sabes los tres. 80 a 100 es lo normal. Entonces, menor a 80, micro. Mayor a 100, macro. ¿Qué me causa cada una de estas? ¿Cuáles son las causas? Hay varias. Aquí están las principales y son, bueno, aquí están básicamente todas. En las microcíticas, a la cabeza tenemos a la ferropénica. Es la más famosa, la conocida. Ay, perdón. De ahí tenemos talasemia. Vamos a ver que la talasemia es una em, afectación de la globina. Es una patología en la que la estructura de la globina está afectada. Esta no es la más común para nada, pero se caracteriza por ser la más microcítica de todas. La microcítica más famosa es la ferropénica, pero la microcítica más chiquitita de todas es la talasémica. La enfermedad crónica, en realidad, aquí te la he puesto como tardía, porque de hecho, esta debería estar aquí. Ya. Esta corresponde en realidad más a la normocítica. Y vamos a ver, tenemos una diapositiva específicamente de eso para que entiendas. Pero ya, la crónica puede ser normocítica, enfermedad crónica. Ya. Aquí está. La enfermedad crónica es más normocítica que microcítica. Esto es un poco menos común. Normalmente es normocítica, ¿ok? ¿Qué más? La sideroblástica. Sí, esa sí es propiamente microcítica. Ya. Dentro de las normocíticas no solo tenemos a la enfermedad, a la anemia por enfermedad crónica, que dentro de este grupo es la más común. También vamos a tener a varias hemolíticas. Hay hemolíticas que son, que corresponden a los otros dos grupos, pero gran parte de las hemolíticas se encuentra dentro de las normocíticas por aplasia medular, que es un subtema que revisaremos ahora, y por hemorragia aguda. Y esto porque no hay compensación, o sea, no hay un problema de producción inicial ni instauración muy rápida tras una pérdida porque se trata de agudo. Cuando hay una hemorragia, esa anemia, que es una pérdida rápida, va a ser normocítica, normalmente. Y dentro de las macrocíticas, las más importantes están aquí en primer puesto las megaloblásticas, que corresponden al déficit de vitamina B12 y vitamina B9. A hepatopatía, alcoholismo, y en realidad este alcoholismo puede estar asociado, esta hepatopatía puede estar asociada al alcoholismo, y también el hipotiroidismo. El hipotiroidismo te suele generar anemia macrocítica. Cuando ya hice mi clasificación en función al BCM, es decir, al volumen de mi eritrocito, a su tamaño, también puedo hacer mi clasificación cinética. Eso quiere decir del movimiento, la reposición que mi cuerpo está generando frente a esta pérdida de concentración de hemoglobina. Y para esto tengo que fijarme en mis reticulocitos. Los reticulocitos son como son los nuevos eritrocitos, son como los bebitos eritrocitos, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a clasificar las anemias en función a esto? Voy a clasificarlas como regenerativas, periféricas, o arregenerativas,
es decir, el daño es central. ¿Por qué? Porque si los reticulocitos son los bebés de los eritrocitos, eso quiere decir que perdí muchos eritrocitos, entonces estoy generando muchos nuevos bebitos, ¿no? Para reponer esos adultos que se fueron. Eso quiere decir que estoy regenerando. Entonces yo tengo la capacidad de producir. Cuando es así, es porque mi médula está respondiendo más reticulocitos. Esto genera, esto, por ejemplo, se genera cuando hay hemólisis, cuando hay sangrado. Mi cuerpo va a tratar de responder. Y la afectación es periférica, porque todavía tengo la capacidad central de producir. Ya. A regenerativa, en cambio, pasa cuando hay falla medular, es decir, el daño es central. En ese caso, los reticulocitos o se van a mantener normales o en el límite inferior o van a bajar en cantidad. Por ejemplo, en las anemias carenciales, en todas las que sea por déficit de hierro, de vitaminas, porque si no tengo lo que yo necesito para producir, pues no voy a producir más para compensar, no hay. O cuando hay aplasia o en infiltración. Ya. Ojito, el parámetro inicial útil para el enfoque diagnóstico es el BCM. Lo que primero yo reviso y por eso es que mi clasificación, cuando ya definí, empieza por eso, por el BCM. El volumen corpuscular medio es el parámetro inicial más útil para enfocar mi diagnóstico específico, porque anemia no es un diagnóstico específico. Ya. Ahora sí, pasemos a la más común, estrellita, porque es la más frecuente a nivel mundial. ¿Ok? La anemia ferropénica. En cuanto a etiología, lo podemos agrupar en estos cuatro grupos principales. Primero, aumento de necesidades. Aquí te he puesto adolescencia, pero también debería aparecer niñez. Niñez, específicamente menores de 2 años, son más propensos a tener anemia ferropénica. Adolescencia, porque hay mayor gasto, mayor necesidad, embarazo y lactancia. Disminución de aporte, es decir, por desnutrición, que puede ser secundaria a muchas otras causas o dietas restrictivas asociadas a esta desnutrición. Disminución de absorción. Esto puede ser por cirugías, gastrectomía, enfermedad celíaca que impide la absorción adecuada, acloridria, porque yo para absorber de forma adecuada el hierro necesito la acidez estomacal. Es un requisito fundamental. Y por último, 4, por pérdidas. En varones o en mujeres posmenopáusicas, a la cabeza, si es que se trata de un adulto, siempre voy a tener que buscar una causa digestiva. Por eso te he puesto sangrado digestivo, úlceras, cáncer de colon, parásitos, pueden ser un sinfín de causas, pero de origen digestivo suele ser lo más común. Y cuando se trata de mujeres en edad fértil, pues hay que tener bastante en cuenta la menstruación. Una menstruación abundante puede generar anemia ferropénica o en general las causas ginecológicas. Esto es un poquito para recordar el ciclo del hierro. Cuando tú lo ingieres, ¿en dónde se va a absorber? Principalmente en duodeno y yeyuno. De aquí, lo más importante, duodeno. Duodeno y yeyuno proximal. Después, ¿qué pasa? Este hierro va a ser transportado por quienes, por los carritos, son la transferrina. La transferrina es quien carga a mi hierro. Y también van a ser almacenados a nivel hepático, pero como depósitos están la ferritina. Ferritina como depósito en el hígado. Lo que excede ya las sobras que no se han depositado también van a ser transportadas por la transferrina. Esta transferrina va a llevar en forma de un ciclo todo lo que sobre para que se genere nueva hemoglobina.
Y bueno, la hemoglobina la vamos a encontrar como tal en los eritrocitos, pero también como mioglobina en el músculo. Ambas son proteínas pigmentarias formadas por globina y por hemo. Además, aquí te he puesto pérdidas, reutilización. La reutilización es súper importante en cuanto al hierro porque la mayor proporción de hierro que tenemos, o mejor dicho, de hemoglobina, que se forma con la presencia de hierro, que funciona con la presencia de hierro, em, sale de la reutilización de este exceso que hubo. O sea, nuestro cuerpo es capaz de reutilizar. Y bueno, ahí también están como flechitas las salidas de pérdidas. Esto como datito, en el varón adulto, mujer posmenopáusica con anemia ferropénica, es obligatorio buscar un foco gastrointestinal, ya sea cáncer de colon, gástrico, una úlcera, cualquier cosa, una hemorragia digestiva. Ya, ahora veamos fisiopatología, pero respecto a esto siempre nos concentramos en la ferropenia. La ferropenia va a tener tres estadios, no es que se instale por completo de la nada la anemia ferropénica, porque hemos visto que el ciclo del hierro tiene varias partes, ¿verdad? Ay, un momento, creo que había otra, quiero revisar si... ya, ya está. Solo quería verificar si había puesto un gráfico, sí está. Ok. En cuanto a la fisiopatología, nos concentramos en los estadios de la ferropenia, porque no se instala de la nada. La ferropenia va a tener tres estadios. El primero implica la depresión de depósitos, porque lo primero que se va a consumir es lo que nuestro cuerpo tenía como reserva. Ya sabes que los depósitos se evidencian a través de la ferritina, porque es la forma en la que estaba acumulado, depositado en el hígado. ¿Ok? Entonces, lo primero que va a bajar es la ferritina. Y por eso te he puesto acá que recuerdes, la ferritina es el primer parámetro en caer. ¿Ya? La hemoglobina en este caso va a estar normal, no va a ser alterada, solo hay depresión de depósitos. De ahí pasamos al siguiente estadio, estadio 2, llamado eritropoiesis ferropénica. En este caso, el hierro sérico también va a disminuir. Recuerda esto, el hierro sérico es aquel que está en la sangre. Cuando está en la sangre es porque está siendo transportado por la transferrina, porque en la sangre no hay depósitos como tal, ¿ok? Y el hierro no va volando. Entonces, cuando te pregunten por cuál nos indica la cantidad de hierro que está unido a la transferrina, pues están haciendo referencia al hierro sérico, ¿ya? ¿Qué más va a pasar? La saturación de la transferrina va a disminuir. Para que lo entiendas, saturación te suena a que está lleno, ¿verdad? Entonces, imagínate que la transferrina es un carrito, es como una combi. La combi está llena cuando hay pasajeros que transportar. Eso es porque hay buena cantidad de hemoglobina, buena cantidad de hierro. Pero si el hierro ha disminuido, pues ¿qué va a transportar? No está saturado, no está llena tu combi. Entonces baja la saturación de la transferrina. Y en estos casos empieza a alterarse la hemoglobina. Pero esta, en este estadio 2 puede estar normal o baja, o en el límite inferior. No es lo más evidenciable. Aquí te riges sobre todo por el hierro sérico y por la saturación de la transferrina. Ya tu carrito ya no está lleno, porque ya se consumieron los depósitos. Inicialmente ya no tengo depósito de dónde sacar, entonces ya hay poquitos pasajeros. Ya. Y por último pasamos al estadio 3, que es la anemia ferropénica como tal o anemia instaurada. ¿Ok? En esta por fin ya vemos que la hemoglobina bajó, pero también, por supuesto,
como ya se afectó la estructura, porque ya no tenía cómo formar una buena estructura, no tengo el hierro que es necesario, es mi ladrillo para poder construir mi hemoglobina, entonces ya va a ser chiquito mi eritrocito. Va a haber BCM disminuido, que es lo más característico. Microcítica, va a ser una anemia microcítica y también como el que le da el color es el hierro, porque el hierro, la hemoglobina está compuesta por hemo y por globina, ¿ya? El hemo es el que tiene el color, pero el hemo se formó por el hierro. Entonces, si no hay hierro, no hay coloración, ¿ya? Entonces, HCM, recuerda que HCM hace referencia al color de mi eritrocito. BCM hace referencia al tamaño de mi eritrocito. Hemos visto que BCM tiene como puntos normales de 80 a 100, ¿ok? En cambio, para la cromía, para el color, yo tomo como referencia entre 32 a 27 como normalidad. Menor a ese valor ya estoy en hipocrómica. Y así es como se ve una anemia ferropénica, microcítica hipocrómica. Pálido y chiquito. Ya. En cuanto a clínica, ¿qué voy? Ay, y aquí, recuerda esto, primero la ferritina es el primero que se cae, en cambio la hemoglobina es el último que se cae, ¿ya? Y también nos va a servir para la reposición, o sea, la hemoglobina es lo último que se va a reponer después del tratamiento, ¿ya? Clínica. En cuanto a la clínica, esto es bastante conocido, pues vamos a tener un paciente cansado, pálido, asténico, puede tener pica, que es la famosa geofagia o pagofagia, hay personas que quieren comer tierra. El síndrome de las piernas inquietas, porque muchas veces se relaciona a la frialdad del cuerpo, entonces las personas quieren mantener un movimiento para compensar esta frialdad. Queilosis también suele haber, aquí lo podemos ver, glositis atrófica, que es diferente, ojo, de lo que vamos a ver en megaloblástica, esto es atrofia, ¿ya? Síndrome anémico es lo que ya sabes, pica, comer hielo, comer tierra. Y coiloniquia. Esto sí es característico, uñas en cuchara. Aquí en el dibujito no se ve tan bien, pero siempre se ven imágenes de coiloniquia. Ya tú sabes cómo es la coiloniquia. Ya. Sigamos. Diagnóstico y tratamiento. Hagamos énfasis en el laboratorio, porque en el hospital nosotros vamos a poder reconocer a un paciente que te llega con anemia, pero para yo orientar la causa específica en lo que salen mis demás diagnósticos, a la cabeza sí, en emergencias, yo le voy a pedir una serie de exámenes de rutina. Y lo primero que siempre le pides a tu paciente es un hemograma completo. Así que es de las primeras cosas que también te van a salir, ¿ya? Ojo con esto. Perfil férrico diagnóstico. Voy a tener una ferritina disminuida. El punto de corte es 30 nanogramos por mililitro. Y este va a ser mi gold estándar, coronita. Mi gold estándar, ¿ya? Mi gold estándar para determinar que estoy en anemia ferropénica, es decir, causa déficit de hierro, es que mi ferritina, mi depósito, esté disminuido. ¿Por qué? Porque te dije que era el primero en alterarse. Es el que se altera en la primera fase. Entonces, ya, ferritina a la cabeza. De ahí. Hierro sérico. Ya sé que en la segunda etapa se va a disminuir. Esto, la capacidad de fijación. Capacidad de fijación no lo confundas con saturación de transferrina, ¿ya? La transferrina es tu carrito, tu combi, ¿ya? Yo te dije que la saturación de la transferrina va a bajar y el punto de corte para eso va a ser 20%, ¿ya? Pero saturación, como lo dice su nombre, es qué tan lleno está mi carrito, qué tan lleno está mi combi. Entonces, ese es el porcentaje de pasajeros, como que lo que está
transportando. En cambio, la capacidad de fijación es la capacidad que tiene de recibir a más pasajeros. Ajá. Por eso es que es la única que sí sube, porque hay más espacios libres, hay más capacidad de fijación. Si uno viene y quiere subir a la transferrina para ser transportado, es, em, tiene el espacio libre para que pueda unirse. Entonces, es lo único que aumenta. Espero que se haya entendido esa referencia. ¿Qué más voy a observar? En el frotis hay características propias de cada una de las anemias. Aquí ya sabemos que hay microcitosis, hipocromía, pero también vamos a encontrar dianocitos, hay alteración y poiquilocitos. Y estos poiquilocitos pueden ser células en lápices. Recuerda que también van a verse alterados, pues, la forma de mis eritrocitos, el tamaño y la forma. Por eso es que los voy a ver así en el frotis. En cuanto a tratamiento, voy a dar hierro oral. Esto te lo he puesto porque es de elección, sobre todo si es que se trata de una anemia leve y en algunos casos anemia moderada, pero normalmente anemia leve. Yo voy a tratar de dar sí o sí por vía oral, porque es menos invasivo, es efectivo. ¿Cuál va a ser la dosis? Voy a dar sulfato ferroso 3 a 6 miligramos por kilo por día. Y esto es el sulfato ferroso elemental. Eso te lo pongo porque los concentrados, las fórmulas, tú tienes que a veces calcularlo, o sea, no siempre el valor que te dan, así como el peso de una tableta, va a ser el sulfato ferroso elemental. Entonces, la prescripción tiene que ser en función al porcentaje de elemental que hay en una tableta. Ya. Bueno, eso solo como dato. Quédate con esto. 3 a 6 miligramos por kilo por día de sulfato ferroso. Sí o sí, esta administración tiene que tomarse, bueno, de preferencia en ayunas o después de un periodo de no haber comido por unas horas. También de preferencia con vitamina C, porque permite una mejor absorción del hierro. Y se deben evitar el té, el café, la leche, al menos al mismo tiempo del consumo. ¿Y qué voy a esperar frente a este tratamiento? Voy a esperar que haya una crisis reticulocitaria. Con eso hago referencia que mis reticulocitos van a aumentar. Porque, ¿qué pasaba en esta anemia ferropénica? Yo no tenía ladrillos para construir. Entonces, ¿de dónde mi sistema iba a compensar? No podía generar nuevos bebés eritrocitos. Pero yo ya le estoy dando los ladrillos con mi hierro oral. Entonces, mi cuerpo va a generar una respuesta compensatoria. Va a haber un pico reticulocitario. Se llama crisis reticulocitaria o pico reticulocitario. Este se va a dar de 5 a 10 días. Se da un promedio de una semana. Eso es lo que me va a indicar bien, mi tratamiento está haciendo efecto. Súper, sigo con mi tratamiento. Ya. En cambio, la hemoglobina recién va a subir de 3 a 4 semanas después. ¿Ya? Demora más. Entonces, yo tengo que mantener o sea, se repone ese valor y después de eso yo voy a tener que mantener 3 a 4 meses post normalización de hemoglobina. Aquí como datito te he dejado. ¿Cuál es la causa más frecuente de trombosis reactiva? Es decir, plaquetas altas, la anemia ferropénica. Eso lo han preguntado, me parece que no en la facultad, pero sí en el INAM. Em, Porque es un mecanismo de compensación. Como la densidad en nuestra sangre también está determinada en parte por la cantidad de células presentes en la sangre, si es que hay menos presencia o menos tamaño de los eritrocitos, ya sea en número, en tamaño, este, pues
una forma de compensar eso de nuestro cuerpo va a ser generando más plaquetas, más plaquetas. Eso es lo que denominamos trombocitosis reactiva. Es una consecuencia de la anemia ferropénica. Y la causa más frecuente de trombocitosis reactiva es esta anemia ferropénica. Aquí solamente para que recuerdes, te he puesto regla de oro, mantener el tratamiento 3 a 4 meses tras normalizar hemoglobina. ¿Para qué? Para que llenen mis depósitos, porque si no, se lo suprimo, pues si el problema era únicamente por dieta y esta dieta se mejoró, pues puede que no haya un problema. Pero si había alguna otra causa asociada, incluso si es solo por dieta, nada me asegura que este valor de hemoglobina se vaya a mantener en un parámetro normal, si es que no completo el tratamiento. Ya, sigamos. Esto era lo que te mencioné inicialmente. Primero, aquí está, la ingesta de hierro, que puede ser ya sea hemo de origen animal o no hemo de origen vegetal. Esto va a pasar a mi intestino, en donde es absorbido por el duodeno y el yeyuno principal, sobre todo duodeno, va a ser transportado por mi combi, que es la transferrina, el transportador, se va a ir al hígado y en el hígado se deposita como ferritina. Lo que no fue depositado también es transportado por por la transferrina, perdón, y lo que excedió de el almacén hecho en el hígado también es transportado por transferrina y pasan por este proceso de reciclaje que se va a dar en ay, ¿cómo se llama en español? Spleen, el, el vaso, perdón, el vaso. Y va a reutilizarse estos ladrillos que me sirvieron como base inicial para generar pues nuevos productos. Y la cantidad que va a ser utilizada es de 20 a 30 miligramos por día. De ahí lo demás sigue un círculo vicioso. De aquí me importa que recuerdes esto. La hepcidina, que la encontramos en el hígado, tiene la acción de bloquear la ferroportina, que es este canal, ¿ok? Impide que la salida del hierro del enterocito a nivel de mi intestino y del macrófago. ¿Y esto por qué me importa? Porque en contextos de inflamación, por ejemplo, en enfermedades, la hepcidina, por encontrarse, por ser producida a nivel hepático, normalmente la inflamación va a generar mayor producción, entonces va a haber mayor cantidad de hepcidina. Y esta mayor cantidad de hepcidina va a hacer que haya hipoferremia, es decir, no permite que el enterocito salga mi hierro para ser transportado después de que ha sido absorbido. Y eso es lo que pasa en una anemia por enfermedad crónica. Entonces, por eso es que decimos que normalmente va a tratarse de una anemia normocítica normocrónica, a no ser que ésta sea acompañada de un déficit de hierro. Y también otro dato a recordar es que no hay un mecanismo de excreción de hierro como tal, sino que solo se pierde por descamación o por sangrado. El valor de pérdida de hierro es de 1 a 2 miligramos por día. Bueno, aquí esto es un poquito de repaso de lo mismo que ya te expliqué, de lo que pasa con la anemia de enfermedad crónica que se da en un contexto inflamatorio. Y ojo que esta es bastante frecuente dentro de las normo-normo, es la más común, es la segunda más frecuente y la primera es la segunda más frecuente en general, y porque ya sabes que la ferropénica es la más común y es la primera en hospitalizados. Ya. Ahora pasamos al siguiente bloque. Son las anemias megaloblásticas.
Las principales son las que se dan por déficit de vitamina B12 y vitamina B9. Si bien hay características en común, hay ciertas cosas que corresponden a cada una que nos pueden ayudar a optimizar nuestro diagnóstico y tratamiento. Cuando hablamos de la vitamina B12, hablamos de cobalamina. Cobalamina es lo mismo que vitamina B12. La que más se absorbe es cianocobalamina, ¿ok? Ya, pero normalmente hablamos del déficit de vitamina B12 por un déficit de ingesta de productos de origen animal, ya que estos principalmente se encuentran en productos de origen animal. Las reservas en el hígado pueden durar de 3 a 4 años de la vitamina B12. Por eso es que en personas que, por ejemplo, tienen una dieta vegana, si es que no se suplementan desde el inicio de sus cambios dietarios, pues estos cambios en el valor de vitamina B12 muy probablemente no sean evidenciables hasta años después, hasta 3 o 4 años después. La absorción de la vitamina B12 ocurre principalmente en ilion terminal. Ojo, ilion terminal. Y es necesario el factor intrínseco para que sea absorbida de forma adecuada. Factor intrínseco, ya que es producido a nivel gástrico. Entonces, cualquier enfermedad que elimine el ilion terminal, ya sea de forma quirúrgica o altere la función del ilion terminal o a nivel gástrico que impida la producción del factor intrínseco, pues van a impedir la absorción adecuada de la vitamina B12. Por eso es fundamental que recuerdes esto. Ilion terminal, donde se absorbe, necesita factor intrínseco para ser absorbido. Las causas más frecuentes son anemia perniciosa. Bueno, no es frecuente la anemia perniciosa, pero es de las principales causas. La gastrectomía, porque si no tengo estómago, no tengo producción de factor intrínseco. Una dieta vegana sin suplementación y la resección ileal. Si no tengo ilio terminal, pues ilio en general no puedo absorber. En cuanto al ácido fólico, que es la vitamina B9, las fuentes son principalmente vegetales verdes, hojas verdes oscuras. Las reservas son escasas y duran mucho menos, de 3 a 4 meses. La absorción principal es a nivel de yeyuno. Yeyuno. Y las causas principales son alcoholismo, embarazo, y embarazo esto pasa sobre todo por aumento de requerimiento, más que por déficit de consumo, y por algunos fármacos, por ejemplo, el metotrexato. Esto lo mencioné, recuerdo que en nuestras clases de reumato que hemos tenido, te hago énfasis en esto porque también te puede venir en otras rotaciones, por ejemplo, en reumato. El metotrexato es un quelante, por eso es que sí o sí yo tengo que dar metotrexato con suplementación de ácido fólico. A todo paciente que yo le voy a dar como metotrexato, tengo que suplementarlo con B9. Ya. Y aquí, que te he puesto como pepita, anemia perniciosa es la causa más frecuente, estrellita, más frecuente de malabsorción de B12 y se asocia a mayor riesgo de cáncer gástrico. Y de hecho no se asocia solamente a cáncer gástrico, sino que a muchas otras enfermedades, a varias neoplasias, de hecho. Pero ¿por qué de cáncer gástrico? Porque son células que se están atacando a sí mismas. Es una enfermedad autoinmune en la que células gástricas se atacan a sí mismas y no hay producción del factor intrínseco. En la anemia perniciosa se afecta el factor intrínseco. Por eso es que ya no se puede absorber B12. Ya.
En cuanto a la clínica y laboratorio, ¿qué debo saber? Ya, mi paciente me puede llegar con un síndrome anémico, pero hay cosas más específicas que me indicarían megaloblástica. En este caso, tengo la glositis de Hunter. No es atrofia de la lengua, como en el caso de la ferropénica. No, en este caso, la glositis de Hunter va a ser una lengua que se caracteriza por ser roja, lisa, en algunos casos algo edematosa. Va a haber ictericia leve, no en todos los casos, pero sí me ayuda mucho a orientar mi diagnóstico. Ictericia leve, y ya es una macrocítica en marco megaloblástica. Y si es que me dan más datos, una persona no sé, vegana ya es por déficit de B12. Diferencias entre una y otra, que era lo que te dije inicialmente. Déficit de B12 me va a generar, me va a producir degeneración combinada subaguda, como parestesias, ataxia. Esto todo lo reunimos en síntomas neurológicos y estos síntomas neurológicos se caracterizan porque si se instalan como tal, ya son irreversibles. Pueden generar daño irreversible. En cambio, en el déficit de B9 no hay clínica neurológica, no hay, simplemente no. Eso es lo más característico que me va a diferenciar una de otra. En laboratorio se van a aparecer porque son macrocíticas, son megaloblásticas, ¿ya? Entonces, ya sabemos que defino eso como un BCM mayor a 100 femtolitros. Puede haber pancitopenia leve, porque lo mismo que pasa con la ferropénica, como hay poquito, tenía que compensar ya. En este caso hay mucho volumen, va a compensar con menos. En el frotis, ¿qué puedo ver? Hay varias cosas que se pueden observar en megaloblástica. Hay una preguntita que les he hecho de algo más específico, pero igual lo principal está aquí. ¿Qué voy a ver? Neutrófilos hipersegmentados es el hallazgo más frecuente y característico de una megaloblástica. Hipersegmentados porque van a tener más de 5 lóbulos, así se van a ver un neutrófilo hipersegmentado. Y van a ver macrovalecitos van a estar así gigantes. También van a haber restos en cada uno de los, no en cada uno, pero en eritrocitos que queden, y se denominan cuerpos de Howell-Jolly. En cuanto a la bioquímica, como te soplé aquí que hay ictericia, ¿esto qué te indica? Que, ¿qué genera? ¿Qué es lo que pasa para que haya ictericia? ¿Qué ha pasado? Hemólisis, ¿verdad? Entonces, hay hemólisis. ¿Qué va a haber entonces? Bilirrubina indirecta elevada, LDH elevada. Datos adicionales que corresponden a una versus otra, a B12 versus B9. Ay, se me fue el nombre de esto. Melano, un momento, lo voy a buscar. La MMA son las siglas de MMA. B12. Ya, ácido metilmalónico, siempre se me va esa palabra, ya. El ácido metilmalónico va a estar elevado, al igual que la homocisteína en el caso de B12. En cambio, en el caso de B9, el ácido metilmalónico va a estar normal y lo único que se va a elevar es la homocisteína. Esto es una diferencia laboratorial clave para uno y otro. Y esta es la diferencia clínica. Esto es clínico y esto es laboratorial. Aquí, como Pepita, te he dejado la triada. Anemia macrocítica, más neutrófilos hipersegmentados, que vi al frotis, más una clínica neurológica, sí o sí me hacen definir déficit de vitamina B12, una anemia megaloblástica por déficit de B12. Ya. Y también, bueno, ya sabes que ambos están elevados, ácido metilmalónico y homocisteína. En tratamiento y prevención, ¿qué debo tener en cuenta? El principio de oro es que nunca
puedo dar ácido fólico solo si hay sospecha de déficit de B12, porque va a corregir mi anemia, es decir, el valor de mi hemoglobina, pero no estás corrigiendo el daño inicial, que era el déficit de B12. Entonces, el déficit de B12 es el que está produciendo el daño neurológico y al no corregir el origen de mi anemia originalmente, lo único que hago es dejar de lado lo neurológico y se va a ir agravando y ese daño neurológico puede ser irreversible. Entonces estaría generando daño por todas partes. Ya. En cuanto a esquemas terapéuticos, si es que me falta B12, voy a reponer B12. ¿Cómo repongo? Como cobalamina. Normalmente hidroxicobalamina de forma intramuscular es la manera más común de administrarla y voy a dar una carga mensual de por vida si es que se trata de una causa perniciosa o, por ejemplo, si es que es una persona que tuvo gastrectomía, iliotomía, o sea, le quitaron esa parte del cuerpo y por eso es que no puede absorber alguna de las partes que te dije que era clave o tiene una enfermedad autoinmune que hace que no pueda absorber, eso no lo voy a corregir reponiendo por un tiempo, ¿no? Entonces, de por vida le voy a tener que dar B12. Pero si es una causa dietaria, primero puedo, dependiendo de si es leve, moderado, severo, si es que es severo, voy a tener que reponer en una de forma intramuscular. Y si es que, por ejemplo, es una persona vegana, y el déficit es leve, puedo ir por vía oral, ¿ok? Porque sé que esa persona no tiene un problema estructural que esté generando la falla de absorción, sino que es un déficit dietario como tal. Entonces yo al hacerlo ingerir, esta persona sí tiene la capacidad de absorber la B12 que le puedo dar en tabletas. Ya. En el caso de B9, igual aplica lo mismo de los problemas estructurales. Si es que es un problema estructural, yo sí o sí se lo voy a tener que dar siempre, ¿ya? Pero, ¿cómo se lo voy a dar? Pues doy lo que está faltando, doy B9, que es ácido fólico. Ácido fólico vía oral. Vía oral, 1 a 5 miligramos por día. Lo más importante que debes recordar aquí es, uno, que estoy reponiendo lo que falta. Para eso utilicé todos mis criterios clínicos y laboratoriales para determinar si era por B12 o B9, ¿ya? Y dos, la causa que me ha generado este déficit. Si es una causa estructural, no voy a dar vía oral, porque esta persona no lo va a absorber vía oral. Pero si es que es una causa dietaria o por secundaria alguna otra enfermedad, pues puedo intentar vía oral. Ya. Y en cuanto a prevención, para las gestantes tengo que dar suplementación. Es súper importante suplementar el folato. ¿Por qué? Porque va a evitar que hayan defectos del tubo neural. Muchos pueden estar ahí listados, pero quédate con esto. Defectos del tubo neural se generan por déficit de B9. ¿Qué más? En hemólisis crónica, es decir, en personas que tienen una enfermedad autoinmune que genera un estado de hemólisis y en las personas que reciben terapia de reemplazo renal, hemodiálisis, pero en general terapia de reemplazo renal, yo tengo que dar prevención para este tipo de anemias. Tengo que suplementarlos con B12 y con B9. Aquí te he puesto como pepita, en anemia perniciosa hay que realizar seguimiento endoscópico por riesgo de adenocarcinoma gástrico, sobre todo cuando hablamos de esto que te mencioné aquí, anemia perniciosa. ¿Por qué? Porque está asociada fuertemente con cáncer gástrico. Ya. Pasemos al siguiente bloque, que son las anemias hemolíticas.
Las anemias hemolíticas en realidad son varias y ya durante el ciclo haremos una clase específica de solo hemolíticas porque es un tema amplio. Aquí he tratado de dejarte los datitos más relevantes y más útiles para responder preguntas. Veamos. Hemólisis quiere decir que hay lisis de eritrocitos. Y esta lisis se va a generar en las anemias hemolíticas como tal por destrucción prematura de mis eritrocitos. La vida media del eritrocito es de 120 días. Entonces, en este caso, va a ser menor a 120 días. Mi triada clínicamente va a ser una anemia, o sea, en valor, ya defino anemia. Va a haber ictericia, porque hay hemólisis y esta lisis se produce porque viven poquito mis eritrocitos y a forma de compensación y también porque en donde ocurre esta hemólisis va a ser en el vaso, va a haber esplenomegalia. Estas tres me indican anemia hemolítica, anemia, ictericia, esplenomegalia, anemia hemolítica. ¿Cuál va a ser mi perfil en el laboratorio? Van a haber reticulocitos aumentados. Mi cuerpo va a tratar de compensar. Se están muriendo rápido, pero el problema no es que no tengo ladrillos, es que se están muriendo rápido. Entonces yo tengo ladrillos para construir. Voy a generar nuevos bebés eritrocitos. Van a aumentar los bebés eritrocitos. Entonces también puedo decir que las anemias hemolíticas, así a grandes rasgos, son regenerativas. Mi índice de producción reticulocitaria va a aumentar. La LDH también va a estar aumentada. Esto es típico por la hemólisis. Bilirrubina indirecta va a estar aumentada. Y por último, la aptoglobina, de la que habíamos hablado antes, en este caso va a estar disminuida, va a estar consumida. Ahora, en el sitio de hemólisis también me va a marcar ciertas diferencias, porque las anemias hemolíticas pueden ser por hemólisis extravascular, que pasó en el vaso, o intravascular en el vaso como tal, ¿ya? ¿Cuáles van a ser mis diferencias principales? Cuando se trata de extravascular, lo que clínicamente me va a presentar el paciente es esplenomegalia, porque está pasando en el vaso, entonces el vaso se va inflamando, o bueno, todo eso, claro, se inflama y genera esplenomegalia, aumento de volumen. En cambio, si es que pasa a nivel intravascular en los vasitos, ¿qué va a haber? En donde hay muchos vasitos a nivel renal, ¿verdad? En los glomérulos. Entonces va a haber hemoglobinuria. Hemoglobinuria. Aquí te he dejado como datito, la aptoglobina disminuye y es el marcador más sensible, o sea, el que más rápido y más probablemente se afecta por hemólisis intravascular. ¿Cuál? La aptoglobina. Aptoglobina baja. Esto de acá que te dije. Y recuerda, esto te lo doy como un tip, a veces hacen una pregunta larga y te ponen simplemente que se trata de hemólisis extravascular o de hemólisis intravascular y te preguntan por alguna característica. Normalmente te van a preguntar o por esplenomegalia o por hemoglobinuria, así que ojo con eso. Esta triada clínica también muy útil para determinar si estoy en hemólisis o no y ya. A esta triada le sumas si es que es extravascular, esplenomegalia, y si es que es intravascular, hemoglobinuria. Y la aptoglobina la más sensible. Ya. Siguiente. Dentro de la hemólisis podemos agrupar, o mejor dicho, dentro de las anemias hemolíticas, tenemos un grupo de anemias que son autoinmunes. Y cuando es autoinmune, tenemos que hacer el test de Coombs. El test de Coombs nos indica que hay anticuerpos que se atacan a sí mismos, entonces son Coombs positivo. A su vez, a estos los voy a clasificar en los que presentan anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Eso hace referencia a la reacción que tienen en laboratorio, ¿ya?
El punto de referencia en cuanto a temperatura que se toma es que los calientes 37 grados y los fríos menos de 30 grados. También son llamados críos de frío, crioaglutininas. Pero esto es solamente un datito extra. Eso no, normalmente tampoco lo preguntan. Es solamente para comprender un poco. Lo más importante es lo de abajo, el sitio, dónde va a pasar la hemólisis. En el caso de los anticuerpos calientes, la hemólisis va a ser extravascular, calientes extravascular, es decir, en el vaso. En cambio, en los fríos, que son IgM, por cierto, eso sí es importante, calientes IgG, fríos IgM, ya. Fríos IgM van a ser intravasculares o extravasculares, es variable y suele acompañarse de acrocianosis. Las causas. En cuanto a los calientes, es más común que la causa sea idiopática o por otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus, y por eso también a un paciente con lupus, que es la clase que tuvimos al último de reumato, hemos visto que un marcador que nos decía hay actividad o no hay actividad es la hemólisis, ¿verdad? Entonces, ojo, tenemos que ver también en este paciente con lupus que tiene su brote activo si es que presenta CUMS positivo porque puede que tenga anticuerpos calientes, IgG. También se puede presentar en linfomas o puede ser inducido por algunos fármacos. En los anticuerpos fríos, las causas suelen ser infecciosas. Micoplasma pneumoniae y mononucleosis están a la cabeza. El tratamiento varía. En el caso de los calientes, tengo que inmunosuprimir, sí o sí. ¿Qué le voy a dar para inmunosuprimir? Pulsos de corticoides. Y en algunos, y lo ideal, de hecho, va a ser que yo elimine mi vaso, porque mi vaso es donde está generándose toda esta hemólisis, porque están mis anticuerpos, autoanticuerpos, que se están atacando a sí mismos y están atacando a mis eritrocitos y los están matando en el vaso, ¿ya? Entonces yo voy a tratar de eliminar este vaso defectuoso y por eso es que se hace esplenectomía, solamente cuando los corticoides, los pulsos de corticoides no pudieron generar la remisión de la enfermedad. En el caso de los anticuerpos fríos, el tratamiento debe ser evitar el frío. Esto era lo que me refería con la temperatura, porque se supone que se activan a temperaturas más frías y estos se activan a temperaturas más calientes. Son más susceptibles los fríos, ¿ya? Entonces, por eso también dentro del tratamiento está evitar el frío. Y voy a tener que dar fármacos biológicos, porque los corticoides no me sirven. Estos se caracterizan por un peor pronóstico. Qué triste, porque no voy a poder inmunosuprimirlos los compulsos de corticoides. Entonces, de frente me tengo que ir a biológicos. Aquí te he puesto un ejemplar de fármaco biológico que es el rituximab, es anti-CD20. Lo vas a ver, pero hasta el cansancio en varias patologías autoinmunes refractarias. Y aquí como pepita te he puesto neumonía típica por micoplasma más anemia e ictericia. Sí o sí yo tengo que pensar en una anemia hemolítica autoinmune. A eso hace referencia a JAI. Anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. Fríos. Recuerda que los fríos, peor pronóstico, no me van a responder a corticoides y se asocian a infecciones. Infecciones. Ya. Y son IgM. Pasemos a las hemólisis, las anemias hemolíticas que se generan por defecto de mi hemoglobina como tal, porque ya hemos visto las autoinmunes. Ahora, ¿qué pasa cuando mi hemoglobina como tal está defectuosa y por eso es que mi eritrocito se lisa, se muere? ¿Qué pasa? Puede ser que haya un defecto de membrana o un defecto de la estructura de la hemoglobina, ¿ya?
Cuando hablamos de las de membrana, tenemos a la esferocitosis hereditaria y como lo dice su nombre, mis eritrocitos se van a hacer como una esfera, redonditos, van a perder su hendidura central. El defecto, ¿dónde está? En el citoesqueleto, en la espectrina y en la anquirina, que son los que normalmente le dan esa forma anucleada y con un centro más, con una hendidura central. En cuanto a clínica, ¿qué voy a tener? Lo típico de una anemia hemolítica, ictericia, esplenomegalia, pero en específico la esferocitosis, y eso lo preguntan, así que ojo con eso, esferocitosis, ¿a qué se relaciona? ¿Qué anemia está relacionada a la colelitiasis? La esferocitosis. Colelitiasis está relacionada a la esferocitosis y más en jóvenes. Bueno, es una anemia, es una enfermedad no autoinmune, es una enfermedad que se va a presentar más en jóvenes. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Con test de fragilidad osmótica. El tratamiento, ¿cuál va a ser? Eliminar en donde está la falla. Voy a eliminar mi vaso, en donde se está produciendo la lisis. En cuanto a la anemia falciforme, yo te había dicho que la anemia falciforme es la más microcítica de todas, es la que hace que sean más chiquititos los eritrocitos. Esta también va a ser llamada de drepanocítica o como tal drepanocitosis. Ya. Falciforme, a mí me suena más falsi como falso, ¿no? Es como si fuera un eritrocito falso. Y eso es porque ha perdido su forma original. Se ve como una rayita curveada, así. Drepanocitos quiere decir que son como partes. No recuerdo el origen griego de la palabra, pero hace referencia a su forma, así. Deformados son, ya. Los falsos son deformados. ¿Esto por qué pasa? Porque hay una alteración de la hemoglobina S. En específico, que se ha alterado la unión de valina y valina glutámico. Esa es la cadena que se ha alterado de la hemoglobina S y por eso es que han perdido su forma. ¿Qué voy a reconocer clínicamente? Estas personas van a tener problemas vasoclusivos que son claramente dolorosos. También voy a tener que apuntar a una esplenectomía. Aquí como datito te he dejado, infección por parvovirus B9 puede causar una crisis de aplasia. ¿En quiénes? En pacientes con hemólisis crónica. Aplasia quiere decir que no voy a ser capaz de producir no solamente eritrocitos, sino todas mis células sanguíneas. ¿Y por qué infección por parvovirus? Bueno, es otro ejemplo de mimetismo molecular, que es algo que hemos visto en varias otras clases, pero igual te refresco el concepto. Mimetismo molecular quiere decir que nuestro cuerpo tiene proteínas muy similares. Epítopes son las zonas en las que el anticuerpo se va a unir a ciertas proteínas de nuestro cuerpo o bueno, normalmente no de nuestro cuerpo, sino de otros agentes. Y pues hay agentes externos, patógenos, que tienen unas proteínas tan similares a las nuestras que el cuerpo al momento de tratar de atacar esos patógenos también va a terminar atacando esas proteínas que eran muy parecidas. Y estas proteínas, o coincidencia, son parte de nuestro ADN. Entonces terminan atacando células propias. Ya. Y por último, pasemos a insuficiencia medular, ya que lo mencioné en la anterior diapositiva. Este es el último grupo de anemias que vamos a revisar. Y como te lo acabo de decir, ¿qué quiere decir? Que hay una desaparición de tejido hematopoyético, es decir, la producción baja, no solamente de eritrocitos, sino de todas mis células. ¿Y qué va a pasar?
Si es que ya no hay tejido hematopoyético en mi médula ósea, esto va a ser suplantado por algo, ¿no? En este caso va a ser sustituido por tejido graso. Lamentable. Grasita en nuestro hueso que ya no puede producir células sanguíneas. El hallazgo clave que me va a indicar que es anemia plásica es la pancitopenia. Pancitopenia es que hay penia, es un valor disminuido, es pérdida. Pan, todo. Cito, célula, de todas las células. Entonces va a haber anemia, va a haber leucopenia, va a haber trombopenia. Y eso es lo que también clínicamente voy a evidenciar. Anemia, ya, síndrome anémico. Leucopenia va a ser una persona inmunosuprimida. Si mis leucocitos son los que me defienden, no tengo que me defiendan, me infecto y me infecto terriblemente. Y trombopenia, van a tener coagulopatías. ¿Qué más va a pasar? Que hay reticulocitos disminuidos. Mi índice de producción reticulocitaria va a ser bajísimo o nulo. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada de ladrillos, ya en este caso no tengo cómo producir no solamente eritrocitos, sino no estoy produciendo ninguna célula. ¿Qué va a haber? Bebés eritrocitos, no hay reticulocitos, ¿ya? En etiología, la más, la principal va a ser idiopática. Pero también hay algunos fármacos que me la pueden producir, por ejemplo, el cloranfenicol. Hay algunos virus que están asociados, por ejemplo, hepatitis, parvovirus B19 o el síndrome de Fanconi. En cuanto a clínica, que voy a tener síndrome anémico, infecciones, sangrados y no hay esplenomegalia, no hay esplenomegalia, porque no es que yo esté matando mis eritrocitos en el vaso, sino que simplemente no se generaron, no se están generando eritrocitos. Entonces, en mi biopsia medular, ¿qué voy a encontrar? Hipocelularidad de médula, ¿por qué? Porque es donde se producen todas las células sanguíneas. Tengo que ver el origen de todo en médula ósea, no solamente en frotis de sangre. Aquí como dato te he puesto, ante una pancitopenia sin esplenomegalia, tengo que sí o sí sospechar de aplasia medular. ¿Y cómo la voy a confirmar? Con una biopsia. ¿Biopsia de qué? De médula ósea, no te confundas, de médula ósea, en donde va a haber hipocelularidad, poquitas células. Este cuadrito te lo he hecho para que te quedes con lo principal de laboratorio, clínica y tratamiento de lo que hemos visto hasta el momento. De tipo ferropénica, ¿cómo va a ser? Microcítica, menor a 8 femtolitros, y también va a ser hipocrómica. Reticulocitos, no tengo ladrillos, va a ser bajo, es por un déficit. Todos los déficits son reticulocitos bajos. La clave diagnóstica, que se baja primero la ferritina, que son mis reservas. El tratamiento, ¿cuál va a ser? Hierro más vitamina B6 para que se absorba mejor. Eso si es que es vía oral. Y ya sabes, si es que es un paciente con anemia severa, puntos de corte para un adulto sano son normalmente 8, en una mujer gestante 7. Ya me determinan que yo necesito paquete globular, necesito transfusión de sangre. Ya. En el caso de megaloblástica, y eso aplica para todas, no solo ferropénica. Megaloblástica, si es macrocítica, mayor a 100 femtolitros, reticulocitos, de nuevo bajos porque es un déficit, es carencial. ¿Qué voy a ver? Clave diagnóstica, neutrófilos, hipersegmentados. Eso es en el frotis lo más característico, pero hay otros hallazgos que hemos visto. Tratamiento, reponer lo que falta. Repongo o B12 o B9 en función a lo que falte. En hemolítica va a ser normo en gran parte. Ya sabemos que megaloblástica, la de B12, también puede tener cierta hemólisis, pero no es lo más característico. Las hemolíticas como tal suelen ser normocíticas, excepción la drepanocítica, que va a ser muy, muy microcítica, ¿ya? Sí son regenerativas,
Aquí sí hay reticulocitos y se van a elevar. ¿Por qué? Porque tengo ladrillos. El problema es que están muriéndose los eritrocitos antes de tiempo. Clave diagnóstica: bilirrubina indirecta elevada y LDH elevada. Tratamiento: depende de la causa. En el caso de las autoinmunes, inmunosuprimo. En el caso de los anticuerpos calientes, doy corticoides. En el de fríos, no puedo dar corticoides, tengo que irme a fármacos biológicos en una. Y en ambos casos, si hay refractariedad o en casos determinados, esplenectomía. De ahí, aplásica también suele ser normo, es decir, de 80 a 100 fentolitros, pero no hay reticulocitos para nada. O están bajos o no hay reticulocitos, porque no estoy formando nada. Mi médula está siendo afectada, el defecto es central. Entonces, ¿qué hay? Pancitopenia, y esto lo compruebo ¿cómo? Con biopsia de médula ósea. Tratamiento: voy a dar inmunosupresión o, bueno, depende también ahí un poquito de la causa, lo que habíamos visto, ¿ok? Recuerda que talasemia y enfermedad crónica son microcíticas también. Esto te lo he puesto como salvedad para que recuerdes porque te había puesto hemolíticas que son normo, pero ajá, talasemia es la excepción, esa sí es microcítica, es recontra microcítica, y enfermedad crónica normalmente es normo-normo, pero en algunos casos, si es que coexiste con déficit de algún componente, pues también va a ser microcítica. De hierro va a ser microcítica. Por último, datitos orientadores. Mujer de 30 años, anemia microcítica, ferritina baja, menorragia. ¿En qué voy a pensar? Anemia ferropénica. Ya sabes que una mujer en edad fértil, una de las causas principales va a ser ginecológica. ¿De qué? De la anemia ferropénica. De ahí en un adulto varón o en una mujer posmenopáusica, tengo que enfocarme en causas gastrointestinales. De ahí gastrectomizado con anemia macrocítica y parestesias. Aquí la clave: gastrectomizado, ya, me haría pensar en, ajá, no puede producir factor intrínseco, obvio. Con anemia macrocítica, es megaloblástica. Y para colmo, me está diciendo que tiene parestesias. Esto es un diagnóstico cantado de anemia perniciosa por déficit de B12. Ya. Hallazgo en frotis megaloblástico. Lo más característico: neutrófilos hipersegmentados. Tratamiento: elección para la ferropenia. De elección, por vía oral siempre. Sulfato ferroso más vitamina C para mejor absorción. Hemólisis por anticuerpos fríos, IgM, asociada ¿a quién se asocia? A agentes infecciosos, ¿verdad? A Mycoplasma pneumoniae, a una neumonía atípica por Mycoplasma pneumoniae. Triada de la hemólisis, ya sea intra o extravascular, sí o sí voy a tener anemia, voy a tener ictericia, y esto de esplenomegalia varía. Esplenomegalia si es que es extra y hemoglobinuria si es que es intravascular. Estos son algunos tips. Siempre clasifica primero por BCM, luego vas a ver reticulocitos. Son tus mejores amigos para empezar a evaluar una anemia, porque esto te va a decir si es que es macro, micro, normocítica, y esto te va a decir si es regenerativa o arregenerativa. Dos, mira al paciente. La clínica es súper importante, y también la clínica, cuando no recuerdas valores, al menos en algunas preguntas, te puede servir de un montón. Así que las uñas en cuchara, o sea, coiloniquia, o la lengua está atrófica, o la lengua hay, no sé, lengua de Hunter, ya pues te indica una patología en específico. Si es que hay parestesias, fijo, B12. Esplenomegalia, es porque hay hemólisis, ya te dan el diagnóstico. ¿Y qué más? Tratar la causa. El hierro, la vitamina, solo
nos van a llenar el tanque, hay que buscar la fuga, es decir, la causa. Muchas anemias van a ser secundarias a algo más, a una neoplasia o a un problema de malabsorción o a un problema autoinmune, sobre todo dentro de las hemolíticas, ¿ya? Ahora veamos preguntas, pero antes de ver las preguntas, quiero que, no sé, me digan si es que tienen alguna duda o alguna queja, algo, comentario. Si no, déjenme alguna reacción y ya pasamos a las preguntas. Todas son preguntas de banco. Ay, genial, gracias, gracias, chicas. Ya. Todos son preguntas de banco de la facultad, así que de una vez van a estar banqueando para el examen. Y sirve mucho, ¿ah? Porque por más que uno no haya estudiado bien el tema, ni nada, incluso si no me han prestado tanta atención, presten atención a estas preguntas porque ya cuando banqueen real para el examen, al menos tienen noción. Y de verdad que hay preguntas que se repiten, sí sirve ya. Primera pregunta. Amplitud de distribución eritrocitaria. Evalúa, eso no se los he dicho, pero es un concepto de fisio. A ver si alguien recuerda. Vamos a ponerle número a las preguntas y me ponen sus respuestas en el chat. Porque si yo avanzo, no puedo ver el chat. O si quieren, me prenden su micrófono. Normal. Esta va a ser 1, esta va a ser 2, esta va a ser 3 y esta va a ser 4. Respóndanme en el chat. No importa si se equivocan, la cosa es practicar, porque hay cosas que de verdad que uno no siempre ve, sobre todo de laboratorio, de fisio, que son cosas básicas, pero que te preguntan en Imato y, y en cosas relativamente sencillas, que no es como que patologías totalmente nuevas, autoinmunes, los anticuerpos fríos, los anticuerpos calientes. No, son cosas sencillas. Uno se equivoca porque ya no lo he visto de nuevo, no recuerdo. Así que repasemos eso. Amplitud de distribución eritrocitaria. Evalúa, pregunta 1. Pregunta 2. Parámetro de laboratorio que mide el hierro unido a la transferrina. Ya, eso sí te lo dije. Recuerda, la transferrina está transportando al hierro en la sangre. Entonces te están preguntando cuál es el hierro que está en la sangre, ¿no? Em, es cierto que en relación a las anemias hemolíticas congénitas, ya. Y 4, es un hallazgo laboratorial de las anemias hemolíticas intravasculares, intra, ahí, ya. Voy a ver el chat. Nada, nadie se anima. ¿Alguna respuesta? ¿Alguien tiene idea? Ya, no importa. Ah, ya sí, están escribiendo. Ya, creo que no. Pensé que iban a escribir en el chat. Al menos no me aparece ahorita. O sí, creo que sí. Dándolo todo. No se vale usar chat. Ni Gemini. Al final de esta clase les voy a pasar el banco en donde hay una recopilación de un montón de exámenes de solo hemato.
Les voy a pasar dos archivos, uno con claves y el otro sin claves. No hagan trampa. Revisen primero el de sin claves. Responden algunas preguntas, van viendo, ponen control F, buscan anemia y les van a ir apareciendo las preguntas, ¿no? O cosas similares. Entonces, ya, ahí las responden y al terminar revisan su otro documento en el que van a estar las claves. Ya, veamos, ¿ya? Para no demorarnos tanto. La amplitud de distribución eritrocitaria evalúa distribución eritrocitaria o WR, así como las siglas, este, indica el tamaño, ¿ya? El tamaño de mis eritrocitos. Cuando hay mayor amplitud de distribución eritrocitaria, quiere decir que hay diferentes tamaños. Cuando el valor está normal, es menor, es porque la amplitud no es mucha, no hay mucha variación, ¿ya? Entonces, todos están del mismo tamaño. Y en una anemia ferropénica, por ejemplo, como están chiquitos, sí hay más variación en el tamaño de hematíes. Hay algunos que todavía tienen un tamaño normal, hay otros que van a ser más chiquitos. Así, ya. Aumenta la amplitud de distribución eritrocitaria. Pregunta 2. Parámetro de laboratorio que mide el hierro unido a la transferrina. Eso sí se los dije, es el hierro sérico, ¿ya? Em, Es cierto que, la pregunta 3, es cierto que en relación a las anemias hemolíticas congénitas, esto creo que no se los dije, pero las talasemias se van a identificar por electroforesis. Ese es el método diagnóstico que yo utilizo. Entonces, la respuesta es, la electroforesis es útil en el diagnóstico de talasemias. 4. Es un hallazgo laboratorial de las anemias hemolíticas intravasculares. Intravasculares, hemoglobinuria. Extravasculares, esplenomegalia. ¿Ya? Siguientes preguntas. Son hallazgos en un frotis de un paciente con anemia hemolítica. Hemolítica. Eso tampoco lo he dicho como tal. Son conceptos base, pero ya bueno, te explico. Esta va a ser la 1, de nuevo 2, 3 y 4. Ya. En un paciente con hemólisis hay fragmentos. Los fragmentos los denomino equistocitos. Son pedacitos, ¿ya? Y también hay cambio de cromía, de color. Hay policromacía. Hay algunos que se van a ver más pigmentados y hay otros que se van a ver de color normal. Entonces va a haber equistocitosis y policromacía. ¿Qué más? Paciente varón de 34 años refiere cursar con cansancio, palidez marcada, no ingesta de carnes durante el último año. No ingesta de carnes. Eso es un dato importante. El hemograma revela leucocitos, 2.300 células por milímetro cúbico, hemoglobina 8. Ya, hemoglobina 8 es una anemia severa. BCM, que es lo primero que veo después de determinar que estoy en anemia, 130 fentolitros, es mayor a 100, es macrocítica. Ya ahí tienes el diagnóstico cantado. Plaquetas, 100.000 células por milímetro cuadrado, cúbico, perdón. Además, bilirrubina en 3 miligramos por decilitro, elevada. DHL en 2.000 unidades internacionales por litro, también. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en su indicación de tratamiento? Ya todo apunta a la respuesta. La respuesta es anemia megaloblástica. Y es anemia megaloblástica por déficit de B12, porque es una persona que no ha consumido carnes, no consume B12, que es de origen animal. Entonces, ¿qué le voy a dar? En B12
a diferencia de, bueno, en déficit de B12, a diferencia de déficit de hierro, lo de elección suele ser intramuscular, pero en este caso lo que más nos indica intramuscular es el valor 8. Es un caso severo. Entonces, en casos severos tengo que darle vía parenteral. Voy a irme un poco más invasivo en medida terapéutica. Entonces, B12 parenteral y ácido fólico oral. De ahí, paciente, 20 años, acude a consulta por cansancio, coloración amarillenta de escleras. Amarillenta. Se le realiza un hemograma resultando leucocitos 8.000 células por mililitro, plaquetas 200.000. Hemoglobina 7, hemoglobina 7, tremendamente mal. BCM 120, es macrocítica. De nuevo, ahí ya tenemos ictericia, un paciente con hemoglobina severa, anemia severa y un BCM que nos indica macrocítica, reticulocitos 0.5. ¿Qué examen? 0.5 me está indicando que está bajo, ¿verdad? Es, claro, es menor a 2, ya me dice reticulocitos bajos, menor a 2%. ¿Qué examen le solicito? Ya, esto me está apuntando a que es ya me dice, es megaloblástica. Y dentro de las megaloblásticas, mis opciones son reducidas. Mis opciones son o por déficit de uno o por déficit de otro. Entonces yo tengo que descartar, porque hasta este momento no me ha dado una causa. Y para eso, ¿qué le voy a pedir? Le voy a pedir dosaje de vitamina B12 y de B9, de ácido fólico. 4. Se define como hipocromía. Esto también te lo mencioné. ¿Cuál me define hipocromía? El HCM. Es el que me dice color. Ya. ¿En dónde está eso? Hemoglobina corpuscular media. El punto de corte son 27. Ahí está mi respuesta. Hemoglobina corpuscular media. Siguiente, a ver si ahora me participan. Primera, la coexistencia de gastritis atrófica y anemia macrocítica por mala absorción de vitamina B12 debido a la falta de secreción del factor intrínseco se denomina cuando, cuando no puedo producir factor intrínseco por una enfermedad, porque mis células es autoinmune. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? A ver, me voy al chat. Por favor, una respuesta. Ah, ya, no sé si me están respondiendo de ahorita. 7. Ah, ya, sí. No sé si es de esta pregunta que me han puesto. C. ¿Lo pusiste ahora, Daniela? ¿O lo pusiste hace un rato? No sé. Dice hace 3 minutos. Ah, ya, antes. Ay, perdón, ya. Recién lo veo. Ya, bueno, no importa, no importa. Vayamos a la diapositiva. ¿Dónde estaba? Ya. En este caso, se trata de anemia perniciosa. Anemia perniciosa. ¿Por qué? Porque te dice factor intrínseco, dice la coexistencia de gastritis atrófica. Es decir, ya, mi problema está en el estómago, gastritis atrófica. Hay atrofia. Eso en gastro ya lo vas a ver más a detalle, pero ya. Anemia macrocítica. Macrocítica pasaba por déficit de B12 y déficit de B9, ¿no? Y dentro de las causas de las de B12, yo te dije, hay una enfermedad en la que hay afectación de las células productoras de factor intrínseco. ¿En dónde? En el estómago.
Esta enfermedad se caracteriza por generarte gastritis atrófica, ¿ya? Es otro datito. Y esta gastritis atrófica, como impide la producción de factor intrínseco, no va a permitir que te absorbas vitamina B12. Ya, y ahí te dice lo demás, pues esta es la descripción de anemia perniciosa. Siguiente pregunta. Eso sí no te lo mencioné, creo, pero igual. Este es algo con nombre y apellido que corresponde a la anemia megaloblástica. Tal vez por descarte lo podrías hacer. O sí, sí lo mencioné. Es un hallazgo de frotis de un paciente con anemia megaloblástica. Son, no sé si lo dije o no como tal, pero a ver, hay algo que en una de saque puedes descartar, ¿no? Yo te dije, ¿qué es lo más típico? La hipersegmentación. Y dice hiposegmentación mal. Ya. Blastos mieloides, mieloides. Vamos a tener una clase donde vamos a hablar mucho de los blastos, pero, pero aquí no, nada que ver, nada que verienta. Ya, ahí, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Manchas de Grampech? ¿Tú crees que sea megaloblástica? No creo, ¿no? Drepanocitos, drepanocitos, drepanocitos. ¿Ustedes creen? A ver, entre drepanocitos y anillos de Cabot, ¿qué creen? Iré al chat. A ver Anillos qué de hacen. Cabot, anillos de Ah, Cabot. ya. Sí, anillos de Cabot. Anillos de Cabot es la respuesta. ¿Qué son los anillos de Cabot? Ahí, ya, ¿qué son los anillos de Cabot? Los anillos de Cabot son inclusiones microscópicas que vas a encontrar dentro de los eritrocitos en anemia megaloblástica específicamente. Eso sí o sí lo encuentras en anemia megaloblástica y pueden tener diferentes formas. Creo que era como un 8, como un anillo, como bucle. La cosa es que son inclusiones microscópicas que están dentro del eritrocito y son características de esta anemia megaloblástica, ¿ya? Siguientes preguntas, y ya con esto terminamos. Las dejo de torturar. Veamos. Ingresa de emergencia paciente de 30 años por sensación de falta de aire, historia de sangrado menstrual. Menstrual abundante e irregular durante los últimos 2 meses. Laboratorio revela hemoglobina en 6. Se está muriendo la mujer. BCM 75. Los normales entre 80 y 100. Entonces bajito ya. Este es microcítico. Leucocitos 5.600. Plaquetas 160.000. Creatinina 0,89. 89. Ya, espero que recuerdes del valor de lo que hemos visto en las sesiones de renal. Tal vez te orienta un poquito, pero no es lo más relevante. Saturación de transferrina, 10%. Ferritina, 8. Ferritina, 8. Actitud más adecuada. Ojo, no te están preguntando por el tipo de anemia, te están diciendo de saque ya, ¿qué le vas a dar a tu paciente? Te llega así, ¿qué le vas a hacer? Mira, te dan un montón de datos ya, pero desde el inicio, tú ya con la causa, tú sabes qué anemia es. Tú tienes que saber qué anemia es. Entonces, ¿qué le voy a dar? Y no solo eso, sino que aquí, esto que te he encerrado, hemoglobina en 6. Hemoglobina en 6. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué le tengo que dar? A ver, el chat. ¿Alguna se anima? ¿Qué necesita un paciente que es hemodinámicamente inestable? El paquete globular, claro que sí.
Ahí está, transfundir paquete globular. Así rápido. El enunciado es largazo, pero tú sabes que le tienes que transfundir. Pero ¿qué más? Ya te decía desde el inicio, historia de sangrado menstrual. Es la causa más común en mujeres en edad reproductiva. ¿De qué? De anemia ferropénica. Entonces, luego iniciar terapia con hierro, porque es una anemia ferropénica. Ya, varón, 34 años, refiere cursar con cansancio, palidez marcada, no ingesta de carnes, no ingesta de carnes durante el último año. El hemograma revela leucocitos, perdón, leucocitos 2300 células por milímetro cúbico. Hemoglobina 8, BCM 130, es macrocítica, ya te había dicho lo de la carne, plaquetas 100.000, bilirrubina 3, DHL 2000, esos son 3 ceros, sí, 2000. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable y su indicación de tratamiento? Ya, esto es un regalo. Anemia megaloblástica. Iniciar B12 parenteral porque es un paciente que tiene anemia severa y ácido fólico oral. Listo. Eso sería todo por hoy, chicas. Gracias por quedarse. Perdón por demorar, por iniciar y también por que sé que ha sido larga, pero en esta clase hemos visto bastantes temas porque cada una de estas anemias es un tema como tal